Cuando uno era más chico, quizás veía, bueno, los difíciles momentos que pasaba Colombia con los atentados, con las guerrillas y también con el tema de los carteles de la droga, asociado directamente a Pablo Escobar y un montón de cosas más, pero no solamente eso es Colombia. ¿Y cómo es vivir en Medellín, en Colombia, hoy? Y quiero charlar con Lucas Ulanovsky, que es un argentino que años atrás jamás hubiese imaginado que un día viviría en un país que tan solo, como les dije en su momento, se lo asocia con cosas que tienen más que ver con lo policial y con el AMPA que con otra historia. Lucas, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación a ustedes. Gracias por atenderme. ¿Dónde estás específicamente en este momento? En este momento ya estoy acá de vuelta en la ciudad de Medellín. La semana pasada había hablado ahí con los chicos de la radio, estaba de viaje y bueno, ahora ya me establecí de vuelta acá, así que es un honor para mí poder realizar esta conversación un ratito con ustedes. Bueno, gracias, sí, lo mismo digo. Lucas, ¿qué te llevó a Colombia y también qué pasó con ese prejuicio que algunas veces uno tiene con no solamente con personas, con destinos, sí, con momentos? Exactamente, sí, bueno, yo nací y crecí toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos cómo somos un poco los porteños, con los prejuicios ya de por sí, entonces, bueno, obviamente que mamé toda esa visión que teníamos de Colombia, más que nada en los años 2000, que bueno, estaba todo el tema de la FARC, la guerrilla, que lo único que llegaba en la tele era bueno, todo el tema de los atentados, los secuestros. Entonces sí, la verdad que durante mi infancia, adolescencia, decir Colombia era decir un lugar, bueno, digamos, peligroso, que obviamente uno no se percataba bien qué es lo que había ahí. Tampoco el turismo estaba muy desarrollado, digamos, de lo que es Colombia en esa época. Obviamente también por consecuencia de las guerrillas que estaban, digamos, en las rutas, entonces era más peligroso. Pero bueno, la verdad que en mi caso hubo un clic en el 2011, cuando yo salía a la universidad, y bueno, obviamente uno se empieza, digamos, a salir de esa burbuja del secundario, de toda la gente, digamos, del mismo sector social, como para, bueno, empezar a encontrarse con demás cosas, y obviamente hubo en ese momento una ola de inmigración muy grande de chicos colombianos que venían a estudiar a Argentina. Entonces, imagínate que bueno, ahí fue mi primer, digamos, contacto con los colombianos. Y sí, lamentablemente hay que aceptar también que el principio fue con bastante prejuicio, bastante miedo también, digamos, porque bueno, uno todavía no conocía bien cómo era la cultura de los demás y bueno, ahí se ve todo lo que nos transmite, digamos, los medios de comunicación, para bien y para mal, que te forman una idea de lo que es un país, una cultura. Entonces, bueno, es obviamente que ahí en el comienzo chocó un poco también. ¿Y qué te presenta hoy Medellín? ¿Cómo la presentás vos a Medellín en este momento y con esta experiencia que estás viviendo? Contanos que también qué estás haciendo de tu vida allá. Bien. Bueno, para resumir un poco mi vida, yo soy coordinador de marketing digital y de e-commerce. Hace 2 años vivo acá en Medellín. Si tengo que hablar de la ciudad, la verdad que me gustaría remontarme un poco a unos años atrás, porque fue cuando vine de vacaciones acá y conocí Medellín. Que bueno, la verdad, yo vine con lo mismo, con muchos prejuicios, pensando que era una narcociudad, que iba a haber solo violencia, drogas, etcétera, y bueno, cuando me bajé, digamos, del bus por primera vez para estar acá en la ciudad, me cambió completamente la cabeza, y en ese momento yo me decidí que bueno, cuando terminaba la universidad iba a venir acá a vivir un tiempo. La verdad que pensé que iba a ser menos tiempo, ya llevo 2 años y por el momento voy a seguir acá. Pero bueno, a ver, creo que es como toda parte o como toda ciudad del mundo, obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
¿Cómo es la gente? ¿Qué característica tiene con el extranjero y también qué prejuicio puede llegar a tener con un argentino? Porque generalmente uno dice, nombra una bandera y enseguida hace una definición. Pero bueno, lo mismo le debe pasar al colombiano con el argentino hasta que lo conoce al individuo. Sí, bueno, a ver, hay una realidad que el argentino hoy en día todavía mantiene esa imagen de que para mí la verdad no se asemega a la realidad, pero bueno, está como esa imagen del argentino, no sé si superior, ¿no? Pero como que bueno, Argentina es un lugar que, wow, viste, viene alguien de Argentina, está más capacitado, la verdad que el argentino en Colombia tiene muchísimas oportunidades porque el colombiano muchas veces no se valora a sí mismo, no valora a Colombia, sino que mira mucho más para afuera. Entonces, como argentino eso puedo decir que me ha favorecido, pero en parte también es un poco triste viéndolo desde acá ya adentro hace 2 años, porque bueno, creo que Colombia tiene muchísimas cosas que valen la pena y los colombianos lo mismo, son gente que bueno, está capacitada, pero bueno, ahí como hay un problema, digamos, de sentimiento quizás del pueblo colombiano de que lo de afuera es superior, entonces eso muchas veces te marca, digamos, cuando sos argentino y llegas a Colombia, que bueno, empezás a tener ciertas ventajas que hoy en día, por ejemplo, para ponerse un caso contrario, los venezolanos no la tienen acá porque, pues bueno, más o menos sabemos lo que pasa en Venezuela y con la inmigración que hay de venezolanos a Colombia, sí a ellos se les complica. Bueno, hoy en día está más complicada la situación en Venezuela, entonces hay un poco más de xenofobia, digamos. Lucas, ¿cómo es el tema inserción laboral, salarios, seguridad? Sí, a ver, hoy en día la verdad que en términos de salarios en Colombia se gana más que en Argentina, se vive incluso mejor que en Argentina, sobre todo en Medellín, que no es la capital. Y acá tengo que entrar un poco en un tema que a veces cuesta un poco hablar, pero Medellín sigue teniendo todavía vestigios de ser una narcociudad, ¿sí? O sea, obviamente que puedo hablar maravillas de Medellín, claro, pero la propia cultura todavía está... El propio colombiano te dice, mira, por acá no vayas, este es un barrio peligroso, acá se cuece gran parte de la historia de lo narco, este es un buen momento para que no vayas para este lado, pero sí para el otro. ¿Se divide, se mapea socialmente a la ciudad así? No, ¿sabés qué? A ver, es un poco raro porque es feo decirlo de esa manera, pero la propia narcocidad es la que te protege. Es decir, hoy en día la ciudad está controlada en muchos lados por lo llamado BACRIM, por las bandas criminales, que en definitiva a esas bandas no les conviene que haya cosas de violencia dentro de sus barrios, y menos a un extranjero. Imagínate que a mí me pasara algo en un barrio, yo vivo en un barrio relativamente popular, no es que vivo en un barrio de alta clase, un barrio normal, de clase media, que bueno, obviamente tiene todavía muchas cosas del narcotráfico, y bueno, la verdad que hoy en día los propios narcos o las propias bandas criminales son las que tratan de mantener sus territorios en paz. El orden. Exactamente. ¿Y la policía es segura o la policía es cuestionada? Hoy en día está muy cuestionada, la verdad. No sé si ustedes estuvieron viendo los sucesos que sucedieron en los últimos meses en Colombia. Sí, por eso la pregunta, claramente. Por eso sí. Y hoy en día la verdad que la imagen de la policía está baja. Yo creo que el tema de la policía es como en todos los lugares del mundo, obviamente que bueno, es la verdad que bueno, en este último tiempo sí hubo un exceso de poder y de autoridad y de violencia, la verdad, por parte de la policía. Yo la verdad que al extranjero siempre se lo trata con muchísimo respeto. Eso es verdad, que digamos como que no he tenido, digamos, ningún conflicto ni ahora ni antes con la policía. Yo también trato de ser respetuoso, pero bueno, sí, la verdad que la imagen, digamos, del policía hoy en día está como, bueno, un poco condicionada a lo que está pasando con estos sucesos, que hoy en día ya se calmaron un poco, pero todavía está la tensión social en la calle. Tema COVID, vacunación y
y la sociabilización en esta pandemia. Sí. La verdad que yo estuve en Buenos Aires en diciembre y la verdad fue muy similar a como fue en Buenos Aires. De hecho, si se fijan las cifras, son más o menos parecidas, tanto de contagios como de muertes. O sea, la gente sí tomó conciencia al principio, yo creo que ya ahora se relajó un poco. Bueno, ahora no, ya hace varios meses se relajó un poco y bueno, hoy en día la ciudad funciona con esta nueva normalidad, con los barbijos, con bueno, la distancia social, pero obviamente que no hay un control estricto tampoco. Con temas de vacunación lo mismo, de hecho creo que bueno, está un poco menos controlado que en Argentina. Lo bueno que hay acá es que hay, digamos, como vuelos económicos hacia países del norte, por ejemplo Estados Unidos. Entonces mucha gente lo que está haciendo hoy en día es esto de bueno, aprovechar a viajar a Estados Unidos a un costo, digamos, bastante económico y poder aplicarse allí la vacuna. De hecho, muchas veces se nota que bueno, acá hacen de esa modalidad. Y acá, bueno, un punto importante, ya que tocas este tema, son dos falencias muy importantes que tiene Colombia, que bueno, uno como argentino no las valora quizás hasta que empieza a estar afuera, que es el tema de bueno, de la salud y la educación, ¿no? Porque, bueno, por un lado el sistema de salud es bastante malo acá, es todo privado, bueno, y en fin, no es como en Argentina que, bueno, te pasa algo y mínimamente tenés dónde recurrir, sino que acá está un poco más complicado, hay más burocracia, entonces a veces es un poco más peligroso enfermarte acá. Y seguramente deben estar también pendientes de la Copa América. También, sí, la Copa América, bueno, la suspendieron, pero creo que la suspendieron más por el tema social que por el propio COVID, digamos. Si bien utilizaron el argumento del COVID, me parece que la tensión social no estaba apta para recibir una copa, un evento que iba a tener por lo menos repercusión continental, ¿no? Seguro. Entonces me parece que también en ese sentido prefirieron un poco, bueno, suspenderla, decir el COVID, pero la verdad que en ese momento estaba muy violento el país. Mira. ¿Algo de Carlos Uranovsky, mi querido Lucas? Sí, Hablo de, hago referencia a Carlos Uranovsky, que es un periodista, es docente, es crítico, es historiador argentino, es autor de numerosísimos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina, también es uno de los principales referentes del periodismo y la comunicación de aquí de la Argentina, por eso hago referencia, porque tiene el apellido, comparten el mismo apellido. Sí, aparte es un apellido, la verdad, muy escaso en Argentina, así que somos todos familiares los que tengamos el mismo apellido, pero sí, soy un sobrino, digamos, nieto. Ahí está. Lucas, te deseo lo mejor, gracias por atenderme, te mando un abrazo enorme y lo mejor para esta estadía en Colombia y la experiencia que seguramente va a ser positiva. Bueno, muchas gracias y aprovecho para agradecerles a ustedes la oportunidad de darnos voces a los argentinos que estamos en el exterior, que bueno, muchas veces es importante eso para nosotros, para sentirnos más cerca de casa. Exactamente, y también para nosotros, para tener ojos en distintos y voces en distintos lugares y que nos cuenten la realidad en primera persona. Y ese es el principal objetivo, independientemente de unir estos lazos que ya quedan en permanente contacto. Lucas, un abrazo enorme. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias.